Mujeres me preguntan cuáles van a ser los beneficios del programa para la organización. Esta es una pregunta tramposa, ya que el valor que las mujeres traen a las organizaciones no tiene indicadores asociados. Los índices de desempeño que se suelen usar fueron desarrollados en ambientes masculinizados y por lo tanto valoran cuestiones muy concretas y objetivas, aspectos que han sido valorados desde un desarrollo androcéntrico del liderazgo. No hay un indicador de valor para el sentido estético, para el genuino interés por el otro, para la flexibilidad, para la mirada de mediano y largo plazo, etcétera. Esa está entre las conclusiones de este estupendo libro que tengo en mi mano, Liderar desde lo femenino, estilos horizontales y disruptivos que cambian al mundo. Y estamos con su autora, Tatiana Camps, que es ingeniera civil de nuestra universidad, magíster en biología cultural, consultora organizacional y socia fundadora de Álago Consultores, entre muchas otras referencias muy interesantes que tenemos de Tatiana Camps. Tatiana, muy bienvenida, ¿cómo estás? Hola Antonella, buenos días. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, nosotros también contentas de hablar contigo y a propósito de lo que cantaba Jepe recién, a mí me encanta esa canción y me encanta esa frase que dice, traigo lo que gana en la lucha, lo que perdí lo deje atrás. Y pensaba, bueno, hoy día es un día que es muy bueno para cantar esa canción, pero también en un poco lo que tú hablas del libro, ¿no? De estas cosas que las mujeres hemos ido desarrollando en la lucha, en el cotidiano, en el tener que hacernos cargo del cuidado, al interior de los hogares y también tener que hacernos un espacio en el mundo laboral o en el espacio público que inicialmente no nos quieren y nos ve como un aporte. ¿Cuál sientes tú que ha sido la ganancia? Que tú como investigadora primero y luego haciendo estos talleres que resumes en este libro, has tenido de recolectar todas estas experiencias. Bueno, la ganancia que yo voy a nombrar quizás es bastante evidente para mujeres que han estado en el espacio del feminismo. Yo vengo desde la ingeniería y vengo del mundo de las organizaciones, ahí es donde me muevo. Y entonces, desde ese lugar donde nos es muy transparente, muchas veces ser la única mujer, así es, yo no me lo había cuestionado, imagínate lo grave que es eso. Soy la única y a veces incluso orgullosa, así como la hice, soy la única que estoy aquí. Y eso ha ido cambiando. Y para mí, y creo que para las mujeres que han tenido un desarrollo parecido al mío, que están en las organizaciones hoy día, entender que hay una cultura, que la condición en la que estamos hoy día tiene una historia y un desarrollo cultural que tiene implicancias que se manifiestan en habitar un mundo que tiene como referente lo masculino. Eh, y entonces ser parte de aquello, ¿no? Poder decir, yo también estoy generando esto y en primer lugar salir de nuestros propios sesgos inconscientes y no naturalizar que el mundo sea de esa manera. Ujú. Bueno, y de hecho el libro parte con una invitación muy interesante. El libro parte con un recorrido sobre la historia de cómo llegamos hasta acá, un poco, ¿no? Y hace algo que a mí me parece súper importante instalar, que es la idea, este orden patriarcal androcéntrico, y por si alguien ahí no maneja el término, se lo explicamos. El andros viene del sujeto de la democracia griega, que era hombre. Las mujeres, por supuesto, no estaban incluidas, pero además no era cualquier hombre, era un hombre que era rico, que no era esclavo, ¿cierto? Que era influyente, que era educado, y por lo tanto también las otras masculinidades quedaban afuera. Y ese orden que tiene más o menos 4.000 años, tú partes contándonos que no siempre ha sido así, y que también ha habido otras organizaciones, tanto antes de 2000 AC o del 1000 AC, porque muchas de ellas, como por ejemplo en Creta, sobrevivieron mucho tiempo, y también, citando a Margaret Mead, todo este trabajo que ella descubrió en distintas organizaciones sociales en distintos lugares del mundo que tampoco tenían una lógica patriarcal. ¿Por qué era para ti importante partir contando esa parte de la historia? Bueno, me pasó que lo que yo tenía que decir necesitaba un contexto para ser entendido. Si yo voy a decir que el valor estratégico que las mujeres traemos a las organizaciones es la calidad en la manera en que nos relacionamos, el genuino interés por el otro, el liderazgo horizontal, la mirada sistémica, cuestiones que han sido desvalorizadas, incluso ridiculizadas, tenía que poner un contexto, porque si no, como mis mismas amigas ingenieras me han dicho, Tatiana, ya estás tú con tus cosas, cuando yo les decía, ¿sabes que la sonrisa es una de las habilidades que las mujeres líderes valoran?
ay, Tatiana, ya estás tú con tus cosas, ¿no? Entonces necesitábamos un contexto que nos mostrara que la competencia no es inherente al ser humano, es el resultado de una cultura que ha tenido un devenir que nos lleva a una sociedad que está estructurada desde la competencia y mostrar que no siempre ha sido así y que incluso hoy existen pequeñas comunidades que se organizan de otra manera y que son felices y que están en bienestar. Ujú. Bueno, y hay algo que es súper interesante, ¿no? Porque, bueno, tú citas muchísimo a Humberto Maturana, con quien estudiaste y trabajaste un tiempo, y por lo tanto hay mucho de su mirada en esto y de la idea de que lo que nos sostiene es lo relacional. Y ahí aparece, ¿cierto?, este superpoder de las mujeres en las que, y aquí yo te lanzo una teoría de vuelta, ¿no? Es como hoy día hombres y mujeres somos distintos porque somos entrenados distintamente. ¿No? Y Mm, de hecho tú lo dices hacia el final del libro, estas habilidades son habilidades humanas, o sea, la mm, capacidad que tenemos las mujeres de conectar, de escuchar, de ver al otro en su complejidad, es algo que hombres y mujeres podríamos hacer, pero a los hombres se les ha entrenado para no hacerlo. exactamente. ¿Cierto? Y yo creo que ahí hay una invitación que es súper interesante, porque quien lea este libro no es solamente para cualquier mujer, sino también para hombres que quieren tener vidas laborales y personales mucho más amables utilizando, ¿cierto?, estos recursos humanos que tristemente, bajo esta lógica patriarcal que tenemos, han sido cercenados. Y se les ha quitado a los hombres, ¿cierto?, mientras a las mujeres se les han quitado otras cosas. Claro, esta idea de la racionalidad y de la objetividad y que se convierte en una norma, nos resta toda la riqueza de la emocionalidad, que además está siempre operando. Tantas cosas que decir con lo que me gatilla. Algo que me parece que es muy importante explicitar es que no es que las mujeres seamos emocionales, es que los seres humanos somos emocionales. La persona que grita y golpea la mesa está emocionando lo mismo que la persona que se le llena los ojos de lágrimas y prefiere callar o incluso salir del lugar. Ambos se están emocionando. Lo único que cambia es la valoración cultural que hacemos de estas dos emociones. Y a veces me dicen, no, es que las mujeres en posiciones de liderazgo son terribles, son unas brujas. Bueno, sistémicamente los elementos se adaptan al sistema y las mujeres, consciente o inconscientemente, nos adaptamos a un sistema de autoridad que es jerárquico, que es vertical, que es autoritario, porque si no el sistema nos rechaza. Y si las mujeres hacemos eso, los hombres con mucho más fuerza. O sea, es muy difícil hoy día en las organizaciones que los liderazgos horizontales tengan cabida. Y para que tengan cabida tiene que ser una decisión estratégica de la organización. No va a Ujú. ocurrir solo porque llevan una mujer. Claro, pero además esa decisión estratégica tiene muy buenos fundamentos, ¿no? Y de hecho, en el prólogo del libro, que está ni más ni menos que hecho por Andrea Repeto, dice en un artículo muy influyente publicado en la prestigiosa revista de American Economy, eh, Berkeley, Folk, Pearson y Rinken demuestraron además que las cuotas son compatibles con la meritocracia. Los más competentes no son quienes típicamente ocupan los cargos de poder. Ellos se deben a la manera en que se llenan los cargos. Y también aquí está comprobado un montón de cifras que repito, y que también das tú, Tatiana, a lo largo del libro, cómo está establecido que en una organización que tiene más mujeres en puestos de liderazgo es una organización cuyo valor aumenta en todos los sentidos, en términos relacionales, en términos productivos y también en términos económicos. Tú llevas muchos años trabajando con empresas, ¿por qué todavía cuesta si tenemos todos esos antecedentes sobre la mesa? Bueno, cuesta porque el lenguaje de los negocios no encuentra un espacio de intersección con el lenguaje de lo femenino. Yo cuento en el libro también que yo hoy día me puedo ver que en mi época de estudiante de ingeniería viví una disociación donde yo creía que lo femenino no era compatible con lo inteligente, en la negación de mí misma, ¿no? Y eso ha sido un trabajo y a muchas mujeres nos pasa eso. Y Nos eso es entrenan para pensar resultado. eso. ¿Cómo? Nos entrenan para pensar eso. Claro, nos entrenan.
Porque hay algo ahí como que nos entrena, parece que hubiera una intención. Quizás no necesariamente hay una intención, quizás en algunos ambientes hay una intención, pero es muy natural, es como el pez en el agua. Eh, Hay personas que están por la equidad de género que dicen las mujeres no somos un caso de negocio. Estoy absolutamente de acuerdo con ello. Pero yo creo que no perdemos nada en hablarles a los negocios con lenguaje de negocio y mostrarles, como tú bien dices, que la incorporación de mujeres y la valoración de lo femenino mejora todos los indicadores de los negocios. Y esa fue justamente la pregunta que yo me hice. ¿Cuál es el valor estratégico que las mujeres traemos a las organizaciones? ¿Cómo pasa que la incorporación de mujeres se traduce en mejores indicadores? Y el mecanismo que he descubierto es que tiene que ver con esta manera cercana de relacionarse que genera confianza. La confianza da permiso para aceptar errores, para decir no sé, para pedir ayuda, para ofrecer ayuda, para la flexibilidad, para la innovación y por lo tanto para el valor en todos sus sentidos. Hay un mecanismo ahí que tiene que ver con la manera de relacionarse, con una transformación que es emocional en la organización. Ujú. Y hemos denostado lo emocional, lo hemos puesto en el espacio de lo femenino en lo que no nos sirve. Y Ujú. entonces por eso nos cuesta tanto verlo, Sí, porque justo sí. aquello que hemos invisibilizado es lo que genera valor. Ujú. Claro, y por eso yo partí leyendo este párrafo que está en el final, ¿no? De a qué esto estamos hablando de calidad. Y que es difícil medir la calidad de las relaciones y cómo eso impacta, pero efectivamente se puede hacer y de hecho tú también escribes el libro en un momento de pandemia en donde este tipo de liderazgo que tú describes, ¿cierto? Uno que es sensible a las emociones y a las relaciones y que da espacio para no saber, que da espacio para cuidar, que da espacio para preguntar, fueron los mejores liderazgos en el contexto de la pandemia. Eso hoy día es algo que sabemos, ¿no? Absolutamente, creo que la pandemia nos da esa oportunidad y además de la visibilidad que han tenido los liderazgos femeninos, ocurre algo muy interesante y es la manera de entender las crisis. Los expertos en crisis generalmente han sido militares que lo que buscan es volver a la normalidad. Pero si te das cuenta, hoy día nadie está hablando de volver a la normalidad. Todos estamos viendo esta crisis como una posibilidad de transformación y de volver a una nueva realidad que hoy día aún no sabemos cuál es. Y esa manera de abordar las crisis con una mirada transformadora es parte de lo que trae lo femenino. Eh, pero al mismo tiempo, eh, los seres humanos somos conservadores y tendemos a volver. Eh, y podemos ver lo que pasó en la Primera Guerra y en la Segunda Guerra Mundial, donde las mujeres tomaron muchos espacios, pero ¡brum!, nos volvieron a mandar a las casas, ¿no? Entonces hay ahí una esperanza, pero también hay una alerta que ya Simone de Beauvoir nos había presentado, ¿verdad? Cualquier crisis, no la acuerdo, no la puedo parafrasear literalmente, pero lo que nos dice, cualquier crisis será una buena oportunidad para que las mujeres Claro, pone en riesgo los derechos reflexionen. avanzados. Ah, sí, muchas gracias, Antonella. Poner en riesgo los derechos avanzados, que de hecho lo vimos ahora hace poquito nomás, estábamos como en ese contexto. Conversamos con Tatiana Camps respecto a este libro, Liderar desde lo femenino, estilos horizontales y disruptivos que cambian el mundo. Y mientras lo leía y te escuchaba ahora, Tatiana, también pensaba en esto que las feministas decimos, ¿no? El feminismo, bueno, algunas decimos. El feminismo no es solamente para el avance de los derechos de las mujeres y la protección de ellos, sino también es para, y esto para mí es muy importante, es para que podamos ser las personas que somos complejamente, ¿no? Hombres y mujeres. También lo dices en el libro. Estas habilidades, por ejemplo, la sensibilidad, el cuidado, la escucha, son cosas que están en los seres humanos. Y ahí uno piensa, escucha, también qué difícil ser varón en el contexto de la competitividad empresarial, ¿cierto? Y no tener a mano estas herramientas que son tan fundamentales y que, por ejemplo, hoy día las vimos mucho en el presidente electo Boric, que hizo mucho uso de cosas que tú hablas acá de liderar desde lo femenino, de reconocer errores, ¿cierto? De la escucha, de hablar de manera constantemente comunitaria, ¿cierto? Esto lo vamos a ver en conjunto, vamos a escuchar a las comunidades, vamos a ver qué piensan, y ahí uno dice, bueno, y hay un cambio bien radical respecto a cómo se piensa el liderazgo, y que yo creo que es la invitación que haces en el libro. Sí, mira,
Me han preguntado a veces acerca de los liderazgos femeninos y, por ejemplo, si nos recordamos del liderazgo de Bachelet, que fue la primera presidenta que convocó a grandes mesas de conversación y la manera en que se ridiculizó la estrategia que ella tenía, que se demoraba mucho, que no era eficiente, y hoy día a nadie se le ocurriría tomar una decisión compleja sin escuchar a otras personas, sin tener una mesa de diversidad de opiniones que esté construyendo a la solución. Entonces, sin duda que hemos avanzado también. Eh, dio vueltas hace poco una columna que salió en el Mercurio, me parece que hablaba del segundo violín, ¿no? Yo quiero ser segundo Ujú, violín. ujú. Eh, y podemos mirar cuántas mujeres hay acompañando a un líder, cómo estos mismos líderes buscan una manera de complementar su liderazgo con un liderazgo femenino que los acompañe y el valor de la complementariedad. A mí me pasa muchas veces que tengo ideas, ¿verdad? Que estoy pensando cosas, yo tengo un pensamiento muy sistémico y a veces lo converso con un hombre y me dice, un, dos, tres, eso, un, dos, tres. Claro, caigo un poco en la caricaturización y decir que no todas las mujeres se mueven Ujú. desde lo que reconocemos como lo femenino y que tampoco es exclusivo de las mujeres y que por supuesto todos tenemos ambos, como dicen los orientales, el yin y el Ujú, yang que se están ujú. complementando y como hay un puntito de yin en el yang y también al contrario, ¿no? Claro, porque además todos tenemos la potencialidad de tener ambas cosas y luego va a depender, como tú dices, ¿no? Del carácter de cada uno, de la personalidad, para decir, a mí me dicen mucho, y tú eres súper masculina para pensar, y es como, sí, pero también he sido creada como mujer, y por lo tanto tengo la posibilidad de moverme en ambos mundos y de tener todos estos colores en mi paleta para poder decidir en el momento más apropiado cuál es la que tengo que usar, ¿no? Y yo creo que esa, siento yo, Tatiana, que el gran aporte de tu libro, me parece que es muy interesante abrazar esas habilidades, esas características, eso que culturalmente ha sido denostado, y para abrazarlo primero hay que conocerlo, así que ahí les hacemos la invitación de que se consigan liderar desde lo femenino, estilos horizontales y disruptivos que cambian al mundo. De Urano, por supuesto, es un libro que está escrito bien desde la experiencia de Tatiana como coach y como asesora de empresas y de organizaciones, pero para todo tipo de organización, este libro puede ser un tremendo aporte, así que Tatiana, muchas gracias por este trabajo, por el resumen de tu trabajo en este libro y por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a ti, Antonella, que tengan un muy lindo fin de año. Sí, bueno, en eso estamos. Nosotros estaremos toda la semana aquí con harta actividad y por supuesto están buscando un buen regalo de Navidad. Este está buenísimo. ¿Eh? Para hombres y mujeres, consíganselo liderar desde lo femenino de Tatiana Camps, editado por Urano. Nosotros vamos a la música, a la pausa y ya regresamos con más semáforos.